about the damage that water could do to forensic evidence, DNA evidence, saliva, washing away some fabric or fiber evidence that could be crucial. Quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Tatu Bella y Mariana Isabel Puch. Gracias por el apoyo que le dieron al canal. Espero de corazón todo marche de maravilla en sus vidas. También les envío un abrazo muy fraternal y que tengan un lindo día. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué recomendación darías a otra persona para que no sea víctima de algún delito? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La búsqueda de la fama puede llegar a ser un sueño para muchos, un propósito para otros y una obsesión para algunos pocos. Sin importar el costo ni la forma, hay quienes buscarán llamar la atención sin medir el impacto de sus acciones. El caso de hoy involucra a dos mujeres jóvenes e inocentes y a un psicópata que en medio de su perversión quiso jugar al gato y al ratón con la policía. ¿Crees que sería tan estúpido como para dejar huellas dactilares en el teléfono que te llamo? En realidad no se trataba de un delincuente promedio. Poseía una mentalidad retorcida y encontraba el placer en desafiar la capacidad de la policía para encontrarlo. El hombre realizaba llamadas insistentes que usaba como amenaza para ejecutar más crímenes. Obligaba a los residentes a desconfiar de la policía y sembraba el terror en el área. Muchos terminaron huyendo de la zona, y es aquí donde quiero hacer énfasis en una de las víctimas, emboscada, asaltada y dada por muerta. La joven Misty Cockerill, de 16 años, fue atacada por aquel retorcido psicópata. Todo ocurrió dentro del marco de una noche como cualquier otra. Misty recuerda decir entre bromas con su mejor amiga, Tania Smith, que la noche parecía la de una película de Viernes 13, y casi como una sentencia de invocación, al pronunciar dichas palabras, un extraño hombre salió de los arbustos con un bate de béisbol en la mano, obligando a ambas chicas a desnudarse. Cuando el depravado atacó a la amiga de Misty, esta no titubeó en defenderla con un increíble coraje que casi le hace perder la vida. Al día siguiente, en la comunidad de dormitorios de Abbotsford, Columbia Británica, Misty estaba en estado de shock por los sucesos. La policía había sido informada de que una adolescente con un severo traumatismo cráneoencefálico hace poco fue internada en el hospital, y según los informes médicos, la raíz del trauma fue producto de que el cráneo de la chica recibió múltiples golpes por un arma contundente, dejando por resultado un estado semicomatoso, un brazo roto, fractura de cráneo, hematomas e inflamación del cerebro. Esa lesión hizo que la vida de Misty pendiera de un hilo. Tuvo pocos momentos de claridad y conciencia durante sus primeras horas en el hospital, lo que impidió que la policía pudiese extraer información de los sucesos. Ella, en su escasa conciencia, manifestó estar preocupada por su amiga Tania, sin saber que el cuerpo de ella fue encontrado horas antes, sin vida. Nadie en la sala se atrevió a revelar esa cruda realidad, por lo que Misty perdió la conciencia sin saber qué había ocurrido a su eterna amiga. El inspector Kevin McLeod estaba en la escena cuando identificaron a la amiga de Misty, Tania. El cuerpo fue hallado desnudo, flotando en un río y con el pecho destrozado, casi como si un animal salvaje la hubiese mordido. About the damage that water could do to forensic evidence, DNA evidence, saliva, washing away some fabric or fiber evidence that could be crucial. El inspector siguió buscando pistas y fue junto al lecho del río, cerca a la entrada del lugar, que se encontró la ropa de Tania, que al parecer había sido arrojada intencionalmente entre los arbustos.
Hay teorías de criminalística que señalan que es usual que cuando alguien comete un delito intentará alejarse lo más posible de él. Es común que el delincuente oculte parte de las evidencias dentro de la zona del crimen, intentando cubrir las huellas que puedan dar rastro de ellos. Pero en este caso no fue así. Al parecer todo estaba en su lugar a la vista del inspector, por lo que la conclusión del inspector era simple: el autor de tal brutalidad quería ser reconocido. Mientras esperaban los resultados de la autopsia de Tania, el detective logró establecer una línea de información en caso de que alguien tuviese información relevante que aportar. Y fue una de las primeras llamadas que recibió en esa línea la que captó su atención. Según la persona que estaba en la línea, él fue quien había llevado a Misty al hospital. Dato que fue curioso, pues hasta ese momento se pensaba que Misty había llegado al hospital por su propia cuenta. El detective sorprendido le extendió una invitación y después de eso, el anónimo colgó. Evidentemente no se trataba de una llamada común. Algo extraño lo motivó. Era casi como un oscuro presagio que sintió que debía llamar a la compañía de telecomunicaciones de la ciudad para intentar rastrear las llamadas entrantes en la línea de información y en la línea de emergencias del 911. Y esa decisión fue un acierto total. Más tarde, durante ese mismo día, recibieron una llamada del mismo hombre. La llamada se realizó al número de emergencias. Nuevamente era aquel misterioso sujeto. Llamó solo para revelar que fue él quien asesinó a Tania y lo hizo a través de una declaración desafiante. El psicópata se jactó de haber devorado el pezón derecho de su víctima. Al recibir los resultados de la autopsia, se confirmó: aquel hombre que llamaba para provocar a la policía era en efecto el asesino de la mujer. La investigación logró concluirlo al corroborar la ubicación de la mordedura en el cuerpo de Tania. Quien llamaba siempre se refería a la misma zona en que provocó la herida. Era su vil firma, su carta de presentación. Al rastrear la llamada de la cabina telefónica, se percataron que esta se produjo cerca de la ciudad de Ice Rink. La policía llegó en cuestión de minutos. Ahora estaban allí, pero no sabían quién y mucho menos cómo lucía el sospechoso. Pero era una oportunidad para estar cerca de él. Desde el momento en que se realizó la llamada hasta el momento que el sospechoso condujo lejos del lugar, se llegó a pensar que los policías más cercanos al área pudieron encontrarlo. Pero no fue así. El sospechoso se esfumó. Al día siguiente, Misty despertó después de 4 días estando luchando entre la vida y la muerte. Por fin logró volver en sí, pero su amiga Tania era lo único en lo que pensaba. En un profundo estado de confusión, ella sintió que podía hablar con su amiga, pero obviamente ella no estaba allí. La madre de Misty tuvo que intervenir para que su hija ayudara en la investigación. Necesitaba conocer la verdad por muy dolorosa que fuese. La madre de Misty se acercó al borde de la camilla y se sentó. Allí le confesó la dura realidad. Tania no lo logró. A lo que Misty preguntó a su madre a qué se refería. Tania era una de sus mejores amigas. Misty sintió el peso de no haber podido salvarla. Juntas vieron desde la habitación del hospital el funeral de Tania por televisión. La ceremonia se realizó en una iglesia cercana a Ice Rink, lugar desde donde se realizó la última llamada del sospechoso. Durante el funeral, el acompañamiento de la policía se hizo presente, pues cerca de la zona estuvo llamando el asesino y estando ahí, aprovecharon para buscar alguna huella dactilar, pero el esfuerzo no rindió frutos. Después de eso, nuevamente sucedió. Una tercera llamada llegó. Esta vez el sospechoso optó por generar más confusión en los investigadores.
El asesino demostró que siempre estuvo vigilándolos. En esta tercera llamada les manifestó que él no sería tan torpe como para dejar sus huellas dactilares en las cabinas telefónicas. En un acto ágil, la policía apareció en cuestión de minutos en la cabina, pero nuevamente el teléfono estaba colgando, la cabina vacía, sin huellas ni un rastro del sospechoso. Al final, la actitud sarcástica y retadora del asesino logró desestabilizar al investigador principal Rod Gill, ya que tuvo que admitir que su estrategia había fallado. El cínico delincuente estaba ganando terreno de juego. Ahora llamaba para hostigar al cuerpo de policía. Habitualmente les recordaba su incompetencia y amenazaba que si no lograban capturarlo, tendrían que lidiar con una nueva víctima. Esto preocupó bastante a los oficiales, pues no entendían cómo aún no lograban capturar al osado asesino. Así que tendrían que reajustar los planes. Si esperaban atraparlo antes de su próximo ataque, el inspector McLeod decidió buscar el apoyo de Misty, pese a que los recuerdos de la chica se vieron afectados por el trauma vivido. Pero aún con los rezagos de su memoria, construyeron un retrato del hombre y deliberaron si publicarlo o no. Al final decidieron hacerlo. Eso generó conmoción en el público. Para este punto de la investigación, la policía tenía 3 elementos contundentes para fortalecer su investigación. Primero, tenían los recuerdos difusos de Misty. Segundo, las marcas de mordedura sobre el pecho de Tanya. Y tercero, y finalmente, el boceto que lanzaron al público. Después de anunciar el retrato, varias llamadas empezaron a llegar. Todas señalaban a un mismo hombre. La identificación del asesino fue posible gracias a 3 personas que llamaron porque al ver el retrato lo reconocieron. Para los oficiales fue milagroso poner bajo custodia al sospechoso, y es que realmente el hombre capturado lucía casi igual al retrato hablado. El sospechoso se negó a participar en una prueba de detección de mentiras, lo que despertó naturalmente aún más las dudas, y lo que inició como una sospecha se fue convirtiendo en certeza cuando una nueva víctima de agresión íntima se acercó para afirmar que el hombre detenido fue su atacante. Después de varias pruebas, el hombre accedió a proporcionar una muestra de su ADN, pero como ya sabrán, en los 90 las pruebas de ADN aún eran una técnica rudimentaria, así que se debía esperar 2 meses antes de poder recibir resultados concluyentes. El tiempo pasó y para la desdicha del inspector McLeod, sus superiores ya habían concluido que el caso estaba resuelto, motivo por el que recortaron los recursos de la investigación. El inspector aún tenía un extraño presentimiento, así que interrogó al sospechoso por más de 12 horas. McLeod pensó que sus superiores se precipitaron al terminar su entrevista. Se alegró al deducir que nuevamente su duda era real. El capturado no era el asesino de Tanya y atacante de Misty, pero sí era preocupante imaginar que el asesino seguía allí suelto. Al pasar los 2 meses, la prueba de ADN le dio la razón. El resultado fue negativo. No había ninguna relación entre el sospechoso y las muestras. Una anomalía para este momento es que el verdadero asesino no llamó mientras que el sospechoso estuvo bajo custodia. Era como si esperase que el capturado tuviese que cargar con la responsabilidad de sus homicidios. El caso ahora estaba yendo por una senda errónea y muy peligrosa. Hasta ese momento, la ciudad había impedido a los detectives McLeod y Gill publicaran las cintas de voz del asesino, temiendo una reacción en cadena, en la que el pánico conquistara la pequeña comunidad. Pero ahora estaban sin opciones. Robert Linden, periodista y una personalidad reconocida de la radio, estuvo presente cuando transmitieron las cintas por primera vez. Recuerda el circo mediático que rodeó ese lanzamiento, pero lo importante era poder continuar la investigación con aquel último recurso, la voz del asesino. Sin embargo, la reacción de la ciudadanía fue la que se temía. Muchos se escandalizaron y el disgusto fue notorio.
Esta era la primera vez que escuchaban al asesino amenazando y burlándose de la policía local. La comunidad se aterrorizó. Nadie viajaba solo, algunos eran escoltados hasta sus autos. Los medios de comunicación canadienses pronto intervinieron en la situación, entrevistando a ambos inspectores y a la aterrada comunidad. La campaña demostró su éxito, con las líneas sobrecargadas de llamadas a la policía local y la policía federal de Abbotsford. Se examinaron todas y cada una de las pistas, y fue allí, en medio de tanta fama, que el asesino volvió a comunicarse de nuevo. Esta vez sus llamadas fueron para Misty, lo que obviamente resulta aterrador para una víctima. Así que tanto ella como su familia fueron puestos dentro del programa de protección de víctimas y testigos. La imposibilidad de un inminente contacto enfureció al asesino, porque se vio orillado a que, al hacer su próximo movimiento, debía hacer algo más atrevido. Así que tomó la lápida de Tania, escribió sobre ella y dibujó sobre su rostro. Llamó a la estación de radio local, se puso en contacto con el locutor y le pidió que fuese a ver su auto en el estacionamiento. Y ahí estaba la lápida de Tania sobre el capó del carro. Esto disparó nuevamente las dudas de cómo aquel hombre podía operar bajo la luz del día de una ciudad sin que nadie viera a un hombre cargar una piedra de unos 80 kilos de peso y ponerla sobre el auto del locutor. La lápida contenía mensajes de amenaza como: no fue la primera, tampoco será la última, no podrán encontrarme, algún día Misty y seno delicioso. Y lo más caótico era sentir que se perseguía a un fantasma. El tipo era invisible. La profunda tensión puesta en las cintas de audio y la cobertura de los medios reavivó el deseo de seguir buscando la fama, el deseo de estar en contacto. Ya tenía la publicidad que buscaba. Después de eso, volvió a llamar y, con el mismo descaro que lo caracterizaba, ahora también enviaba cartas. En la noche el sospechoso fue a una casa y fue a través de una ventana que el asesino arrojó una llave inglesa en la sala de estar. En el paquete se leía que llamaran al 911. MacLeod fue e inspeccionó la llave inglesa y Gale descubrió la naturaleza del asesino, quien hasta ese momento no se sabía nada de sus antecedentes. El asesino de Abbotsford no era un asesino común, también era un potencial abusador en serie que disfrutaba de atacar adolescentes a las que se refería como conquistas. La primera vez que la carta fue leída provocó escalofríos en quienes la leyeron. Era particularmente aterradora. En la carta se relataba con detalles lo sucedido y se mencionó anteriores conquistas. Entre ellas se mencionó a una niña de 12 años que logró escapar después de ser manoseada, una segunda víctima que quedó inconsciente después de un ataque por la espalda y una tercera víctima que casi muere por un traumatismo cráneoencefálico. Hablaba en ella de sus conquistas y al final se ufanaba de que no sería capturado y anunciaba un ataque próximo, despidiéndose de ellos como si estuviese construyendo una retorcida amistad. Adiós por ahora, chicos, escribió. Pero el deseo de fama hizo al asesino cometer un error. En el trozo de cinta pegado a la llave inglesa, la policía halló una pista importante, una huella dactilar, e inmediatamente registraron la base de datos nacional, lo que cambió la percepción de cómo se creía que era el homicida. Al principio se esperaba encontrar a una persona con antecedentes de agresión, es decir, un delincuente conocido con antecedentes penales. Pero este caso seguía siendo misterioso. La persona en cuestión no tenía antecedentes penales y, para ser más extraño este caso, ahora había una nueva llamada. La policía tenía en la línea a una nueva denunciante que decía ser la madre del hombre detrás de las llamadas. Ella dijo que tenía sus dudas, pero con las diferentes pruebas confirmó que definitivamente era la voz de su hijo,
Terry Driver, quien iba de pesca frecuentemente al río Vedder y que curiosamente también asistió al funeral de Tanya Smith. Al contrario del comportamiento del último sospechoso, al ser capturado este hombre no cooperó en absoluto. Se negó a acompañar a los oficiales a la estación, no proporcionó información y tampoco quiso hacerlo. Se le insistió que no debería actuar así si era inocente, pero se le amenazó de que sería capturado de ser él el delincuente. El nuevo sospechoso no sabía que la policía tenía las huellas dactilares recogidas en la carta, y eso era lo único que accedió a darle a los investigadores. Entregaría sus huellas y se marcharía. Después de recoger las huellas, el abogado del sospechoso pidió que fueran examinadas allí en la estación con la condición de ser destruidas si no se podía establecer una relación. Así que así lo hicieron. En el bloque de celdas cercano, la misión se complicó para Jerry Ennis, un científico forense encargado de realizar la comparación de ADN. La ansiedad lo invadía. Esta era la única oportunidad que tenía el cuerpo de policía y fue la sensación de quien logra vencer las probabilidades la que lo llenó al identificar la similitud entre las huellas. Así que con una sagaz agilidad informó a sus compañeros de su hallazgo. El alivio y la esperanza llegó al equipo de oficiales de Abbotsford y la RCMP, quienes estaban en un leve estado de paz al saber que por fin habían capturado al sospechoso que tanto estaban buscando. Pero aún la batalla con el asesino no terminaba. MacLeod lo sabía, el trabajo más complejo para la policía no se da en el arresto. A partir de ese momento, el tiempo va en tu contra. Allí es cuando comienza el trabajo, porque debes recopilar el material probatorio para presentar al juicio, y el sospechoso estaba bien preparado para este momento. Afirmó que fue el responsable del acceso íntimo de Tanya, pero no del asesinato, lo que le permitió eludir los cargos de homicidio que se le habían impuesto. No había evidencia que señalara que él la arrojó al río. De hecho, los investigadores saben que Tanya murió porque se ahogó, sin evidencias para respaldar los cargos por homicidio. El caso no estaba solucionado. Pero el fiscal jugó su última carta. Durante el último día de juicio, Misty subió al estrado después de haber pasado 7 meses de rehabilitación. Logró recuperar casi la totalidad de su memoria y en el estrado dio el horrible testimonio. Durante la noche del 14 de octubre de 1995, después de salir de una fiesta mientras daban una corta caminata, la joven Misty Cockerill, una joven de 16 años, burlaba al destino haciendo el comentario de que la noche parecía extraída de una película de Viernes 13. E inmediatamente a eso un agresor salió de los arbustos, amenazando tanto a Misty como a su amiga Tanya Smith, de 15 años, de que debían desnudarse. Con un bate de béisbol intimidó a las chicas. El miedo heló a Misty, quien no podía moverse, solo podía mirar el rostro de su agresor, mientras el desagradable hombre clavaba sus ojos en su amiga. Tanya, por el contrario, sí seguía las órdenes. Misty estaba horrorizada, miró a su amiga Tanya, pero su expresión fue lamentable. Sus ojos estaban abiertos, se veían vacíos, perdidos y asustados. El tiempo se congeló para cuando Tanya miró a su amiga Misty, presas del pánico. Misty se sintió impotente, pensó que podría escapar, pero dejar a su amiga atrás era una idea inconcebible. Lo único que podía hacer en ese momento era analizar la situación, y es en ese momento que el atacante la mira y le dice: «Deja de mirarme, perr. Vas a saber de qué va esto más tarde». Ambas mujeres están vulnerables. Misty de rodillas en el suelo imaginando lo que sucederá, mientras que Tanya está tumbada, asustada, y allí sería abusada. Misty, en intento de salvar a su amiga, agarró el bate y pensó en atacar al hombre con el arma en la cabeza sin importar si lo mataba, pero para su sorpresa,
no fue así. El hombre no se inmutó, sino que ahora estaba más enojado. Se dio la vuelta y le quitó el bate a la chica y teniéndola en el suelo comenzó a golpearla con una ira desproporcionada. Misty se dio la vuelta, se tapó el rostro y pidió perdón. En el suelo solo podía pensar que todo había acabado para ella. Nuevamente en el juzgado era el momento de la verdad. El juez le pidió que identificara al hombre que la atacó y mató a Tanya. El asesino entre el juzgado miraba fijamente a Misty y sonreía con un gesto arrogante, a lo que ella le devolvió la mirada y con su dedo lo señaló. Fue él. Este simple gesto enterró al engreído Terry Driver, que hasta ese momento creía que nadie lo veía. Ese momento fue inolvidable para quienes estuvieron siguiendo el caso. Después de ese contundente testimonio, el juez condenó a Terry Driver a condena perpetua y la justicia por fin llegó. Misty lloraba de emoción. Después de tantos esfuerzos y meses en el que el terror asoló la ciudad, Misty, la familia de Tanya y los residentes de Abbotsford lograron desatarse de las cadenas del miedo. Todos los que participaron en la resolución del caso, los inspectores e investigadores, vieron con la sentencia cómo llegaba la calma. Terry Driver no pudo silenciar a Misty. Después de eso y motivada por los sucesos, otra víctima del pasado presentó cargos en su contra, lo que le negó toda posibilidad de libertad condicional. Misty ahora no quiere ser recordada como una sobreviviente del asesino de Abbotsford. Ahora se dedica a ayudar que otras víctimas tengan acceso a representación y apoyo legal. Misty ahora es madre y en un último acto de homenaje para con su amiga, puso a la bebé Tanya, ya que aunque ha fallecido, para Misty siempre será una persona inolvidable. Hizo de un triste final un nuevo comienzo, reescribiendo nuevas páginas sobre su tragedia y sus nuevos propósitos. Todo para ayudar a quienes perdieron el camino por culpa de sus victimarios. Después de pasar 25 años en la cárcel, Terry Driver murió a los 56 años en prisión, concluyendo así un nuevo episodio de libertad. Eso ha sido todo por el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales porque estoy subiendo contenido muy interesante a mi página de Facebook y también a mi página de Instagram sobre casos criminales. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón descargar. O también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción de este video y también en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir, mi querida leyenda, recuerda que somos misterio, que las dudas te acompañan y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.